Bueno, mirá, en este caso te voy a dar una serie de ítems para que puedas reparar tú mismo, vos mismo, como le decías acá en Argentina, la dichosa PlayStation 2 Slim, ¿sí? La chiquita, modelo Slim. Recordemos que está la Fat, que era la grande, y la chiquita Slim, ¿ves? Acá en una época nos dedicamos muchísimo tiempo a todo esto. Así que ahí tenés unas cuantas Play que me quedaron de repuesto, un montón de cosas también. Bueno, lo que quiero explicarte es para que la puedas reparar vos mismo, ¿sí? O por lo menos reconocer los componentes y todo eso. Hay un botoncito que lo vamos a poner acá hay mucha oscuridad. Vamos a ir para allá, que ya llevé una de forma ejemplificadora. Ahora que cerramos la puerta un toque acá. Para que puedas identificar y tratar de reparar tu consola, ¿sí? PlayStation 2, modelo Slim. Primeramente partimos de la base, ahí abajo creo que tengo más, si no me equivoco. Primeramente recordá que el modelo Slim traía con transformador y sin transformador, ¿sí? La que vamos a ver ahora es la sin transformador, que constaba de la consola, obviamente. La ves, acá hay una desarmada. Acordate que es solamente ejemplificador esto, ¿eh? ¿Ves? Acá está un láser que ni siquiera se de esta máquina. En este caso, bueno, trabajaba con la fuente interna, ¿ves? Que va acá. Ahí se ve, ¿ves? La fuente interna, y después estaba la fuente externa, ¿sí? Que también era la... A ver, bueno, esta lástima la tengo acá, no la puedo sacar, pero bueno. Ahí tenemos, hay tres consolas PlayStation 2 con fuentes. ¿Ves? Que tenía el piquito atrás, en lugar de tener estos terminales. Mirá, este terminal, ¿ves? Para enchufar directamente el cable. Y ya tenías la fuente interna. Lo bueno era que no tenías que llevar tantas cosas, ya que era la consola sola y no tenías que llevar también la fuente, ¿viste? Eso era práctico. Pero bueno, estaba la gente que prefería las de ¿cómo se llama? La de la fuente externa, que era la vieja escuela, o sea, de las primeras que salieron. Y después salieron los modelos 90.000 y pico, que ya venían con la fuente interna. Obviamente todo más comprimido, ¿sí? Pero bueno, ahora la vamos a ver para que la puedas llegar a reparar, o por lo menos para que puedas llegar a identificar. Y bueno, que no te jodan o que no te quieran escapar, obviamente los técnicos truchex, ¿viste? Así que bueno, mira. Bueno, pasemos a ver, como te iba diciendo, los componentes. Fuente, la sacamos. ¿Ves cómo es la fuente interna? ¿Ves? Acordate que esta es la nueva escuela de PlayStation 2. El modelo Slim que traía la fuente adentro, no la fuente externa, que era de 8.5, la externa. ¿Sí? La dejamos por aquí. Acá tenés como forma de ejemplificadora, tenés la carcasa. Mirá la carcasa, ¿ves? Obviamente no sé si voy a llegar a ver qué modelo es, Sony. Acá, bueno, acá identificás el modelo que es, ¿ves? Mirá. ¿Ves? 90.010. ¿Ves? Toda la serie 90.000 venía sin transformador externo. Entonces, bueno, primero reconocemos eso. Este es un modelo 90.010. Acá tenemos la placa madre. ¿Ves? Todo esto es la placa madre. Te lo voy a decir de la forma más fácil posible para que puedas identificar vos sin ningún problema. El porta joystick. Esto controlarlo siempre bien, que esté todo bien, que esté limpio. Trata de no forzar cuando pones el joystick demasiado. También tenés el lector de las memorias, ¿ves? De las memory card. Hoy en día obviamente ya no se usa tanto, aunque todavía hay gente que lo prefiere, no se usa tanto este tema. Que bueno, obviamente ahora te voy a explicar que esto es el problema más básico de todo, más guacho de todos a nivel PlayStation 2 y de muchísimas máquinas. El láser, dichoso láser, ¿ves? Mirá, de un lado, ¿ves? Del otro. Acordate que es todo ejemplificador, ¿ves? Acá está el láser, acá está el motor, acá está el motor lateral para que lo puedas identificar. Este es el motor lateral que ayuda al lector a ir y venir, ¿ves? Que le da la carrera necesaria para que el lector pueda hacer la primera y segunda lectura, ¿sí? Acá tenés el láser, propiamente dicho, que está bastante sucio en este caso, pero acordate que es ejemplificador. Y acá tenés el motor central, que es el que hace girar el disco para que el láser pueda llegar a leer, ¿sí? A ciertas velocidades. No te voy a explicar muy técnicamente porque complicaríamos la cosa, ¿ves? Mirá, ¿ves el motorcito cómo es? Obviamente hay de varios modelos, pero lo básico es esto, ¿ves? Que pasa apenitas, ¿ves? Como pasa apenas sobre la plaquita que tiene abajo. Tampoco puede pisar tan abajo porque trabaría y no te dejaría leer bien los juegos, ¿no? Así que bueno, acá identificamos una de las partes más turras de todo, por si querés llamarlo de alguna manera, ¿ves? Esta es la parte de atrás del lector. ¿Ves? Mirá. También mirá que los lectores tenían, ¿ves? Como ves acá los dos tornillos. ¿Ves?
Bueno, ahí lo podías calibrar, lo podías microcalibrar. Que esa parte por ahora no te la voy a explicar porque, como te digo, no quiero complicarte la vida, ¿ves? ¿Ves? ¿Sabes por qué hay dos? Porque uno hace la lectura de CD y otro hace la lectura de DVD, ¿sí? Acordate esa parte, por eso es que tiene dos. Uno para CD y otro para DVD. Recordá que esta consola podía hacer lectura de los dos formatos, DVD y CD. Por eso tiene dos. Bueno, el motor, como te iba diciendo. Bueno, acá la placa madre, acá tenés el cooler, ¿ves? El cooler siempre lo tenés que mantener, ¿ves? Mirá, acá tiene la salida. Que es el que disipa el calor, ¿ves? Para que tu consola no caliente, ¿ves? Que lo extrae al calor. Lo extrae, ¿sí? O sea que hay que mantenerlo siempre bien limpito. Tiene como una especie de turbina acá. Acá tenés el flex que lo lleva a la placa madre. Mirá. Siempre revisá los flex. Importantísimo los flex. Si hay alguno que está cortado, esté roto, o en las puntas tenga los pines ya gastados, doblados, eso te puede traer flor de dolor de cabeza. Incluso muchas veces te la puede hasta quemar la consola, ¿sí? Acá tenemos la pila. ¿Ves la clásica pilita? Como una computadora, como una PC, como un montón de consolas. Que esto retiene la configuración, ¿ves? Trata de mantenerla siempre bien. Porque, te vuelvo a repetir, retiene la configuración, ¿sí? Cuando por ejemplo la desenchufás, la enchufás y todo lo demás. Mirá, te voy a empezar a tirar ítems. Primeramente, de lo más básico de la consola. Acá tenemos la tapa. ¿Ves? La tapa, ahí tenés los porta. ¿Ves? Porta joystick. También revisa siempre esta parte, ojo, porque esta tapa tiene que estar bien a la hora de pisar los sensores y todo eso, ¿viste? Porque cada consola manejaba un sensor de una manera, otro me lo manejaba de otra. Mirá, esto cabra bien, ¿ves? Tenés el que apretás para que salga, ¿ves? Y tiene que estar bien la consola, tiene que estar bien calibrado los plásticos, ¿sí? Tiene que cerrar bien. ¿Ves que bien que cierra? En este caso, abre bien. Si se te llega a trabar por esas casualidades, ¿ves? Ahí abajo tiene las bisagras. Si vos ves que está muy duro en algún momento, le pones un poquitito de W40 en las bisagras y haces esto. Cerrás y abrís. Cerrás y abrís. Hasta que se lubrique y trabaje un poquitito, porque muchas veces se puede oxidar, ¿viste? Esa parte puede llegar a tener óxido y se pone un poco complicado para abrir y cerrar. Así que mientras tengas esa parte, va a andar bien la consola, ¿ves? ¿Ves? Mirá. Ahí tenés la apertura y del otro lado el power. El símbolo de PlayStation. Y acordate que esto esté bien. Incluso es donde muerde los tornillos. ¿Ves? Mirá. ¿Se llega a ver? Donde muerde los tornillos, ¿ves? Mirá. O sea que esta parte es básica en la consola. Y recordá que no es la misma para todos. Porque hubo muchos modelos, 90010, 90001, qué sé yo, un montón, 90004 si no me equivoco. Y obviamente las de anteriores que eran 70, se le dice 70 triple X, 70, no me acuerdo en este momento, 95. Había muchísimos modelos 70.000, o sea, el modelo que tenía transformador. Esta no lleva porque tiene la fuente, ¿ves? Interna. A la hora de, por ejemplo, tengas el síntoma de que la consola no te enciende, la consola no prende, puede llegar a ser este problema, ¿ves? O sea, que tengas la fuente en mal estado. Es difícil de identificar eso si no tenés, por ejemplo, para hacer descarte, por ejemplo, tenés otra fuente, como tienen los técnicos generalmente, para poder hacer un descarte de que realmente es esto o el problema viene por acá, por la placa madre. ¿Entendés? Te voy a tirar un tip rápido también. Por ejemplo, muchas veces no arranca porque el chip está o en corto o algo le ha sucedido y entonces no te deja arrancar la consola, ¿sí? Así que muchas veces te voy a dar el consejo, si querés, si te interesa, en lugar de rechipearla, o sea, hacerle el chip nuevamente, que está muy bien eso, lo que puedes hacer, bueno, yo ahora no la voy a abrir, pero abajo tenés el chip que se le coloca para que pueda leer los truchos, ¿viste? Como se le dice acá en Argentina, las réplicas, las copias, o sea, los no originales. Lo que puedes hacer es extraerlo por completo al chip, ¿sí? Lo extraes por completo, lo sacás, le saqué todos los cables con mucho cuidado, ¿sí? Se los extraes y la consola es muy posible que después de haberlo extraído bien como corresponde, el chip te pueda llegar a leer nuevamente, ¿sí? O sea, arrancar nuevamente. Así que bueno, leer, y vamos a hablar del lector, ¿ves? Justamente. ¿Ves? Del lector. O sea, arrancar. La consola a arrancar. Bueno, así que recordá, si el problema no es la fuente, el problema puede venir por la placa madre, ¿sí? Ojo, puede ser un flex también, ¿eh? Hay un flex que va acá, ¿ves? Un flex que va acá y se conecta con el power. O sea, con la plaquita que tiene el botón de arranque y reset, ¿sí? Así que ojo con eso, que muchas veces por eso no te puede llegar a arrancar. Acá tenés, ¿ves? Los asientos
Y acá tenés, está lleno de microprocesadores, obviamente. Del otro lado también tenés muchos, ¿ves? ¿Ves los micros? Que controlan un montón de cosas. Así que bueno, recordá esa parte que es súper fundamental. Así que bueno, ojalá que con eso la puedas llegar a arrancar. En el caso que no sea así, bueno, ahí ya la tendría que ver un técnico, ya que puede estar realmente mal la placa madre, ponele, y obviamente la consola no te va a arrancar ni de lejos, obvio. Pero bueno, vamos a pasar a lo que te iba a decir recién, que es la lectura. Esto es fundamental. Acá hicimos infinidad de estas cosas, ¿ves? Infinidad de lectores. Obviamente tenés este modelo, tenés otro modelo, tenés el modelo, por ejemplo, con, ¿ves el flex del motor central? Más corto, más largo, ¿ves? Tenés el flex del láser, por ejemplo, en modelo L, modelo G, ¿sí? Depende de cómo pise, ¿ves? Sobre el chasis. Depende de lo que te esté pidiendo el lector, ¿sí? La forma que tiene, ¿ves? Acá tenés la entrada que tiene, ¿ves? Acá no sé si se llega a ver. La entrada que tiene para el flex. El que va del lector láser, ¿ves? Al puerto. Acordate también que esto hay que hacerlo siempre con muchísimo cuidado. ¿Ves que tiene un plástico acá? Un plástico, ¿ves? ¿Lo ves el plástico? Bueno, con mucho cuidado lo tenés que abrir para dejar pasar el flex y después, con cuidado, lo cerrás. Pero tenés mucho cuidado porque generalmente la gente tiende a romperlo esta parte. Al igual que el del lector, que ahí se te complica mucho la mano, ¿ves? Mirá. ¿Ves el del lector? Que también en el mismo caso tenés que cerrarlo, abrirlo con mucho cuidado, ¿ves? Ahí tenés donde pisan los pines. Fíjate siempre esta parte, que esté todo bien conectado. Fíjate que el flex que va acá, que ya sea L o G, no esté cortado, ni esté doblado, ni está demasiado alzado. O sea, muy alto, porque eso te pegaría con los discos y te los rayaría todo y después no te va a leer más. Y va a ser el clásico desastre, efecto cadena, efecto bola de nieve y después no te anda más nada. Con todo lo que tiene que ver con lectura, ¿sí? ¿Ves? Con lectura. Acordate, el flex va acá, ¿ves? Sale de acá y entra aquí, ¿ves? Bueno, así que siempre prestar atención a eso. El problema general de esta consola básico, que obviamente es el desgaste del láser, ¿ves? El clásico. ¿Ves? Esto se desgasta, hay que decir la verdad, y después obviamente ya no puede leer más. Muchas veces te puede pasar, perdón que te lo diga de esta manera, por culpa tuya, por colocar discos que están en mal estado. Y obviamente el lector, vos lo vas a notar que sigue leyendo, o sea, se esfuerza, vas a notar que hace un poquito más de ruido de la cuenta, ¿viste? Casi como y no puede leer, y eso ¿qué hace? Hace que se te desgaste el lector. Después obviamente no te va a leer absolutamente nada. Se puede llegar a desbloquear, o sea, no siempre está muerto el lector, muchas veces lo puedes llegar a desbloquear. Por ejemplo, poniéndole un disco original o un disco réplica que esté en demasiado buen estado, muy bien grabado. ¿Y eso qué hace? Lo vas poniendo y te lo va desbloqueando. A medida que lo vas poniendo, lo dejás que haga una primera lectura, una segunda lectura, lo sacás, lo volvés a poner. Y eso puede ser que te desbloquee el lector y te vuelva a leer. Pero en cuanto le pongas un disco en mal estado, sonamos, ¿sí? Se vuelve a bloquear y chau, sonaste. Eso quiere decir que el láser ya está desgastadito, ¿sí? Así que bueno, también tenés que tener en cuenta el motor central, ¿ves? El motor central, como te decía anteriormente, es el que hace girar al disco. Muchas veces, miralo bien de cerca. ¿Ves que tiene como 3 patitas? Ahí es el foco. Bueno, ¿ves que tiene como 3 patitas? Bueno, esas 3 patitas hace que el disco se trabe. Si vos no tenés una de estas 3 patitas, el disco lo que va a hacer a la hora de frenar, por ejemplo, no va a poder frenar correctamente. A la hora de acelerar puede llegar a patinar y te hace el clásico y no arranca como tiene que arrancar en tiempo y forma. Así que esto es fundamental en el motor central. Las 3 patitas, ¿ves? Que estén bien balanceadas, que estén también, como te decía antes, a la altura correcta. Ni de más ni de menos. ¿Ves? Tiene que girar tranqui. No tiene que trabarse con nada, ni trabajar duro, porque ahí también tenés un problema con el lector. Así que recordá que no siempre es esto lo que la gente tiende a cambiar, siempre, el lector. No siempre es. Así que bueno, también prestar atención a esta parte, mirá. ¿Ves? Esto es lo que lo fija entre el motor lateral, que es el que le da la carrera al láser. ¿Ves? Acá tenés el flex, también ojo con esto. Es raro que se rompa, pero puede llegar a estar cortado también. O los pines en mal estado. ¿Ves? El flex siempre que va a la placa madre. Acá tenés los carriles. Es el carril, que es lo que lo lleva. También tiene que estar correctamente porque esto tiene tornillitos, tiene micro tornillitos. ¿Ves? Que hacen que quede firme y que pueda trabajar bien hacia adelante, hacia atrás, volver, ir, ¿sí? Es la carrera. Vendría a ser como el cilindro de un pistón de auto. Si eso está mal, se te complica. Así que el lector no puede venir bien, no puede ir,
y llegar y todo eso y poder interpretar y poder leer. Así que prestarle atención también a esto, que es lo que pisa con el motor lateral, con el motor lateral, ¿ves? Lo que pisa, ¿ves que tiene un sinfín? Bueno, ese sinfín pisa acá, ¿ves? ¿Lo ves? Esto puede llegar a tener desgaste o puede estar doblado también. Alguien que lo trabajó mal y lo dejó doblado, ¿y eso qué hace? Que no pise bien sobre el sinfín y obviamente el lector trabaje mal. Así que recordá, no siempre es esto. Es lo que trato de decirte desde un primer momento, ¿ves? No siempre es el lector. Muchas veces puede ser o el motor lateral, o puede ser el motor central, o en el peor de los casos, por ahí ni siquiera es el láser el que está complicado y hay que cambiarlo, sino que los pulsos que te tira, ¿ves? La placa madre no son los correctos para que el lector láser pueda interpretar y leer bien. Así que no siempre es esta mecánica. Muchas veces puede ser la electrónica de alguno de los componentes, ya sea el microchip, ¿ves? O algo que esté en falsa masa, o alguna pista que esté cortada. Así que eso es una parte más técnica, ¿ves? Tenés condensadores, ¿ves? Tenés transistores, hay de todo. Que ya eso es más profesional, eso es más para gente que sabe más. Así que primeramente vamos a mirar eso. Recordá que la placa madre, ya te digo, si tenés otro de estos, por ejemplo, sería un golazo. Para hacer el descarte, yo lo hice muchísimas veces, de hacer el descarte con otro lector, ¿ves? Ya sea con el pickup solamente o con todo el carretón completo. ¿Ves? Lo conectás, todo como va, con el flex central, todo. Con el flex acá, el otro flex del motor también. Lo conectás y lo probás. Si te arranca, obviamente el problema lo tenés ¿dónde? En esto, ¿ves? El motor del láser. O sea, el láser en realidad. La mecánica del láser. ¿Sí? Ahí lo podrías identificar fácilmente. Así que bueno, y en el peor de los casos, que no quieras reparar esto, porque hoy en día por ahí es un poco caro, en PlayStation 2 Slim, lo que puedes hacer es colocarle, obviamente por ahí hoy en día ya lo conoces, ¿ves? Yo no tengo uno acá a mano, tengo ahí en otras consolas, pero no lo tengo acá a mano. Haces el clásico OPL. El OPL. Así que bueno, después de esa llamadita de teléfono, que no, obviamente la habrán escuchado, le estaba explicando justamente el OPL, que es el emulador, que consta de un... ¿Ves acá? Que consta de una memory card clásica, que tiene que estar flasheada, por si no la conocen, y un pendrive con los juegos cargados que lo pones acá, ¿ves? En cualquiera de los puertos USB. La memory card flasheada, ¿ves? Y esto que va en los USB, que es un pendrive, ¿sí? Y ahí tendrías los juegos sin utilizar justamente el dichoso lector láser. O sea, incluso hasta lo podés sacar si querés, como yo hacía en estos casos. Directamente los eliminaba, en lugar ni siquiera los dejaba, porque muchas veces tenían problemas y te podían llegar a trabar el sistema. Recordá que tiene que arrancar el sistema también. Así que lo que hacía, la dejaba sola, o sea, la podés dejar sola. Dejás la placa madre sola, sin los lectores. Ni de motores, ni de lector láser, ni lateral, ni central, ni nada por el estilo. La dejás así, como está, obviamente todo conectado. Ni siquiera, mirá, ni siquiera para trabajar con esto, ni siquiera tiene que estar chipeada la máquina. O sea que, en el caso que no te arrancara la máquina, como te dije anteriormente, le sacás el chip, le colocás el sistema OPL y se terminó el problema. Ya arrancaría sin problema, la usás, como te vuelvo a repetir, sin los lectores. Y después la apagás y todo, sin ningún problema. Fácil, simple, y vos le cargás los juegos que vos querés. ¿Sí? Así que bastante simple. Acordate de recordar lo que dijimos con respecto, por ejemplo, a la primera fase, que es la de la fuente. Después tenés la segunda fase, que sería la de la mother, que controla absolutamente todo. Y la que le da la inteligencia y los estímulos para el lector láser, que obviamente estamos hablando sin el OPL, ¿eh? O sea, el lector láser. Otro consejo que te voy a dar, por ejemplo, si tenés problema con el lector, ves que no te lee, vos notás que ponés la consola y no te lee o no escuchás directamente ningún ruido que haga, lo que te aconsejo es esto: llevar la carrera hacia la punta del lector, supuestamente le vas a dar estímulo como para que arranque, el láser va a hacer esto, va a volver y va a querer arrancar, ¿sí? Ponele que no arranque, le volvés a hacer nuevamente el mismo sistema, lo llevas hacia allá, hacia la punta y vuelve. Y así hacelo 4, 5, 6 veces hasta que por ahí se te puede llegar a desbloquear el sistema, ¿sí? Desbloquear o poder volver a leer o leer por lo menos mal, pero por lo menos va a ser el intento de lectura. O sea, lo corres allá y solito va a volver, ¿sí? Para hacer la primera lectura. Así que bueno, gente, acá tenemos un resumen muy pero muy básico para que puedas identificar los problemas, ¿ves? Ya sea de placa madre, ya sea de fuente, ya sea del chipeado como te expliqué anteriormente, o la mecánica del lector láser. Que esto es un mundo, ¿no? Como te expliqué hace un ratito. Acordate el tema de los flex,
Fíjate que los flex no estén cortados, miralos bien. Si querés mirarlo con una lupa, miralo con una microcámara. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenés el ejemplo del cooler, si no te funcionaría, mirale la parte del flex anteriormente, antes de ver si realmente no funciona la turbinita, ¿sí? Así que bueno, haces prueba y descarte. Por ejemplo, si tenés otra de estas, probás con otra fuente. Si no te arranca, haces el descarte, como te hablaba, y te fijas en la placa madre. Si no tenés ese problema, puede ser también por acá, viene el problema. Acordate que tiene una plaquita de encendido. Fíjate también la pila para el tema de la configuración. Fíjate cómo están los porta joystick, los porta memory, ¿sí? Fíjate todo eso. Y a partir de ahí también recordá la parte mecánica, o sea, la parte del plastiquerío. ¿Ves? Porque acá acordate que muchas de estas Play 2 llevan un sensor allá en la punta que tiene mucho que ver con cómo trabaje el plástico de la carcasa, ¿sí? Así que bueno, tratá de reconocer todo eso y acordate que tú mismo, vos mismo, como lo decimos acá en Argentina, podés repararla o por lo menos identificar los componentes y los problemas que pueden llegar a tener esos componentes. Así que gente, nos vemos la próxima.